espera beber de ti. Cuando tu gloria desciende a un lugar, toda la tierra tiene que adorar. Resucita a los muertos, se sanen enfermos por tu poder. Queremos de ti, llenarnos de ti. Espíritu Santo, envuélvenos en ti, derrama tu gloria. Esperamos por ti. Espíritu Santo. Hermanos que están en diferentes lugares, en diferentes naciones, damos gloria a Dios por este tiempo. Damos gloria a Dios porque el Señor es el que propicia el tiempo. Y tú que estás allí con tu corazón dispuesto a lo que Dios ha traído y lo que el Señor va a traer, porque es una semana de mucha bendición. El Señor ama a aquellos que creen. Sabemos y entendemos que el Señor se maravillaba de la fe de aquellos con el que él muchas veces llegaba allí y se maravillaba de la fe de aquellos que lo seguían. El Señor está viendo tu disposición porque tú le crees. No importa lo que tú estés viviendo, el tiempo que tú estés enfrentando, el estar aquí muchas veces, quizás dejar nuestro tiempo, nuestro tiempo humano, nuestros quehaceres por un momento y entramos en esa dimensión del Espíritu. Y estamos en ese tiempo del Espíritu, mis hermanos. Por eso, cuando tú veas que hay convocatoria, que hay ayunos, que hay tiempo de intercesión, no te pierdas esos tiempos, porque son valiosos. Y aquel que es del Espíritu entiende que cada tiempo con Dios es valioso. Aquel que tiene intimidad con Dios tiene un secreto allí, tiene en su secreto, está creciendo con Dios, sabe que cada tiempo con Dios es hermoso. Y si el Señor ha propuesto allí, nos ha dado este tiempo de ayuno, de clamor, de intercesión, allí cuando tienes sacar un momento de tu tiempo y entrar en ese kairos de Dios, entrar en ese tiempo donde tú sales de tu cronos, donde tú sales de tu camino por un momento y entras y te unes, apoyas una oración, escuchas una palabra, va a ser de bendición a tu vida. Y sabemos que las palabras del Señor son fieles y verdaderas para aquel que le cree, porque es importante que nosotros como hijos de Dios le creamos lo que Él habla a nuestras vidas. Que esta palabra que el Señor está impartiendo, que impartió ayer, lunes, en la mañana, en la tarde, que impartió hoy en la mañana, que va a seguir impartiendo al transcurso de la semana, que nosotros podamos aprovechar esta palabra creyendo la palabra, recibiendo la palabra para que esa palabra sea vida en ti, como lo oraba allí la hermanita, de la palabra, porque no vuelve vacía. La palabra allí llena, la palabra limpia, la palabra nutre, la palabra entra. Por eso es necesario que tengamos esos corazones gozosos allí, expectantes de escuchar la palabra del Señor. Dice allí en el Evangelio de Juan, el capítulo 7, el verso 37, dice que en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí, beba. Por eso es importante que tú seas sensible a la voz del Espíritu Santo, que tú seas sensible a los tiempos en que tú estás viviendo, porque no todos los tiempos son iguales. Por eso es necesario que tú tengas un corazón tan sensible y alineado a la presencia de Dios que cuando hay un tiempo de convocatoria, tú digas, es una semanita más de ayuno, de las muchas que vendrán. No, hay moveres en el Espíritu especiales que el Señor hace en un tiempo determinado para tu vida, para tu casa. Porque hay moveres del Espíritu Santo en tiempos determinados. Y dice que en este tiempo no fue el primer día, no fue el segundo, dice que fue en el último gran día de la fiesta. Porque sabemos que Jesús, Él caminaba conforme a la voluntad del Padre. Él no vivía de emociones, no vivía allí porque sus mamás y sus hermanos le dijeron ven o habla. Él no se movía por lo que le decían los demás. Era tan alineado a la voluntad de Dios que se movía en el Espíritu. Y dice que en el último gran día, en el último día, porque eran allí días determinados de estas fiestas, pero fue en el último gran día donde Él
se levantó y se puso en pie y alzó la voz, porque allí había un mover especial. Aunque muchos obviamente estaban con incredulidad, muchos se preguntaban, pero también había muchos que creyeron en la voz, en el que se levantó y creyó en él y lo siguieron. Y dice que Jesús se puso en pie diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Porque esto, mis hermanos, es para el que tenga el anhelo, para que esté allí dispuesto, para el que se disponga. El Señor no te obliga a ti, no te obliga a entrar en un ayuno, el Señor no te obliga allí a orar, esto es por disposición. Esto es por obediencia, si tú quieres obedecerle, si tú entiendes la dimensión del Espíritu y dices, sí, Señor, te obedezco, dejo mi tiempo, dejo allí mi cronos humano, Señor, dejo allí lo mío por un momento, Señor, y me dispongo. Porque esto es una entrega, una disposición, el Señor ve corazones. Él dijo, si alguno. No dijo allí, oiga, venga usted, no, el Señor dijo, si alguno tiene sed. Porque sabemos que todos tenemos necesidad de Dios, pero no todos sabemos reconocer la necesidad que tenemos por Dios. Porque muchos están tan ocupados intentando llenar las necesidades en cosas pasajeras de este mundo que se olvidan. Muchas veces hablo del pueblo de Dios que se olvidan de buscar al que llena y al que sacia. Es al mismo Jesucristo. Por eso el Señor dice, si tiene alguno sed, venga a mí y beba. El Señor te está haciendo una invitación, porque Él es un caballero. Señor, hoy ha venido a tu casa y te ha dicho una invitación. Si tú tienes sed, ven a mí y bebe de lo que yo te doy. Porque dice la palabra que el que cree, si tú lo crees, porque esto es para que tú lo creas, para que tú lo palpes, aunque quizás no lo veas en lo natural, pero pálpalo en lo espiritual, créelo, cree en las promesas de Dios, cree que el Señor está haciendo algo poderoso en este tiempo de ayuno, que la intercesión, tú ves en lo espiritual, la intercesión es algo tan tremendo. Mira el tiempo ayer de intercesión, allí que el Señor allí usó al pastor Luis. En ese momento, mis hermanos, hay cielos abiertos, hay moveres del Espíritu tan tremendos que es necesario que tú tengas los ojos del Espíritu abiertos, porque tú en lo natural te vas a aburrir, te vas a cansar. En lo natural te vas a estresar, va a decir tanto tiempo ahí metidos, tanto tiempo orando. No, esto es en lo espiritual. Esto es en lo espiritual. Por eso dice el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto es un mover del Espíritu Santo de Dios, son moveres del Espíritu Santo de Dios, donde no estamos estancados. Por eso tú no ves que nosotros seguimos la monotonía todo el tiempo. El Señor quiere que tú te introduzcas en los moveres del Espíritu Santo, en esos moveres allí como la mujer sirofenicia, era una mujer que era necesitada y aunque no era allí del pueblo de Israel, no era judía, pero ella buscaba allí, el Señor aún allí para probarla en un momento le dijo y le habló, pero ella aún así seguía. Porque esto es para el que tiene esa necesidad y sabe y entiende que el único que llena la necesidad de nuestra vida es Dios. Tú puedes tener allí esa necesidad, pero tú estás tan distraído en tus cosas que intentas llenarla con otras cosas, con los afanes, las entretenciones. ¿Cuántas veces hemos estado vacíos, estresados, aún muchas veces la depresión y todo eso? ¿Y qué hacemos? Voy a hacer tal cosa para distraerme porque es que pasa que estoy como que estoy perdiendo mucho el tiempo y buscas hacer actividades, buscas hacer lo otro, cuando el Señor te está diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Porque el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. El que cree en el Señor Jesucristo no se estanca, sino que vive en un renovar día con día. No es un cristiano allí que se sienta, allí escucha la palabra y se la aprende de memoria, o dice el hermanito predicando lo mismo, el mismo verso. No, es un cristiano maduro, perfecto, que escucha una palabra y
toma para sí, se nutre de esa palabra, les de provecho a su vida, cree las palabras del Señor, cree las palabras y son vida en él, son vida en él. Por eso dijo que esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado, pero nosotros ahora, como la iglesia de los últimos tiempos, mis hermanos, tenemos al Espíritu Santo en medio de nosotros. Y si nosotros creemos y confesamos que Él es nuestro Dios, no simplemente vemos pasar las aguas, sino que nos introducimos a los moveres del Espíritu Santo. Tú ves que están en una oración allí, introdúcete, métete allí, únete con tus hermanos, no te quedes escuchando allí, que la hermanita ora bonito, ay, que se equivocó en ese pedazo y dijo lo que no era. Únete, míralo en el Espíritu, entra allí en las dimensiones del Espíritu, que el Señor quiere hablarte, el Señor quiere que tú veas, que no sea allí como Jesse, que él veía lo natural y la mirada en lo natural. Entonces uno en la natural ve la economía, que todo está subiendo y se afana, se estresa, ¿qué vamos a hacer? Mira, todo está caro, voy a comprar y ya 50,000 pesos, no compro sino 2 bolsas de leche y está todo tan caro, y entras en la desesperación, entras en el mundo, entras allí en la desesperación del mundo. Tú sales a la calle y todo el mundo se está quejando de lo mismo, de que todo está caro, de que subió esto, lo otro, pero un cristiano del Espíritu está en el Kairos de Dios, están los ríos del Espíritu. Dice, no importa, yo le sirvo a mi Señor, el Señor proveerá, el Señor traerá la provisión, el Señor me dará lo necesario para poder sobrevivir, para poder alimentar mis hijos, para poder llevar pan a mi mesa. El Señor proveerá, porque yo le creo a mi Señor. Y dice allí en Isaías 55, la palabra, misericordia gratuita para todos, a todos los sedientos, a todos los que tienen necesidad. Pero como les decía al principio, no todos reconocen que su necesidad debe ser llena por Dios. Nosotros muchas veces caminamos llenos de vacíos en el mundo antes de conocer a Cristo, y llenábamos esos vacíos con muchas cosas, con personas, con animales muchas veces, con allí los vicios, con muchas cosas intentábamos llenar estos vacíos. Pero el Señor dice que a todos los sedientos, aquel que tenga necesidad, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Sabemos que en este mundo, mis hermanos, todo tiene un precio. En el mundo, todo tiene un valor. Todo tiene un valor, todo se mueve por el dinero, todo es que tienes que comprar, todo, aún el amor. Tú ves cuántas personas pagan por tener compañía, cuántas personas, estos señores ya de edad, consiguen con dinero las jovencitas y pueden tener, todo es el dinero. Todo va en torno al dinero. Si tú no tienes dinero, entonces no puedes ir allí, no puedes viajar allá, no puedes hacer esto, no puedes lo otro. Eso es lo del mundo, que se mueve por dinero. Entonces dice la palabra, y lo de Dios, lo del Espíritu, no se compra con dinero. Porque dice los que tienen dinero, los que no tienen dinero, venid y comprad y comed, porque el Señor nos ofrece es un alimento más allá de lo natural. Por eso el Señor no quiere que tú estés allí expectante, esperando a ver qué va a pasar y viendo con tus ojos naturales, sino que tú sientas que desde el momento en que comenzamos este ayuno, cosas comenzaron a suceder. Hay moveres del Espíritu Santo que tú tienes que comprender en lo espiritual, que tú tienes que creerlo. Dice, comprad sin dinero y sin precio vino y leche, lo que el Señor, el sustento que viene del cielo, porque es el sustento que no te da el mundo. El mundo, si tú no tienes dinero, entonces te abandonan. Si tú no tienes dinero para alquilar un departamento, entonces no vas a tener dónde vivir. Pero el Señor te ofrece todo más allá, mis hermanos. Él te ofrece, hay una provisión de que tú dependas de Él, porque Él es tu proveedor, Él es tu ayudador. Si tú no tienes dinero, aún muchas veces hasta la salud, mis hermanos, uno tiene que pagar una salud porque
una salud pública, te atienden mal, todo se mueve por dinero, pero el Señor te ofrece cosas que no son compradas con dinero. Y cuando decía ya los sedientos, venid a las aguas, hay un río, así cuando el Señor hablaba del río, Él me colocaba, digamos, a leer sobre lo que es un río, que es un agua que fluye sobre la tierra y el río nace en una altitud y va para abajo. Nace de la altitud, viene el Espíritu Santo de la misma presencia del Señor de lo alto, porque viene allí de las montañas, dice allí que viene de lo alto y se va haciendo a una altitud menor, pero ese río desemboca en el mar. Y aquel río, hay un río que no desemboca en el mar, sino que es en un desierto y allí se estanca. ¿Cuántas personas, mis hermanos, por causa de los desiertos se han estancado? Y vienen de mover el espíritu, viene un avivamiento del espíritu, pero llega el momento de proceso y de dificultad y tristemente allí se apagan porque no le creen a Dios, porque no confían en su Dios, porque qué hermoso es creerle a Dios en los momentos de abundancia, en los momentos cuando todo va bien, cuando tú ves todo verde, cuando ves el cielo azul, pero qué difícil es creerle a Dios cuando vemos la tormenta, cuando vemos las olas de 10 metros, cuando vemos la dificultad, cuando estamos transitando un proceso. Allí entonces, ¿qué pasa? Que allí no le creemos a Dios y muchos han quedado allí como el pueblo de Israel, tristemente allí divagando en el desierto. Se ha endurecido el corazón por causa allí de que se han quedado y no han querido obedecer, no han querido creerle al Señor, han puesto su mirada en lo que está alrededor, han puesto su mirada allí en las circunstancias y el Señor quiere que tú no coloques tu mirada en las circunstancias, sino que tú corras a Él. Tú corras a Él, por eso que allí tú te unas a ese río que vaya en avance al mover del Espíritu Santo. Al mover del Espíritu Santo, introdúcete. Dile, Señor, no quiero perderme de lo tuyo. No quiero aún muchas veces por miedo a muchas cosas, por estar allí pensando en muchas cosas, dejar pasar lo tuyo. Porque Señor, yo tengo que darte lo mejor, no te tengo que dar lo poco de mi tiempo, no tengo que darte allí lo que me sobra de mi tiempo, sino que tu nombre tiene que ser glorificado en mi vida y darte lo mejor. Como hijo de Dios, el darle lo mejor al Señor, la mejor adoración, el darle tu vida como sacrificio vivo al Señor, día a día con día, no simplemente un día, Señor, es que tú eres fiel, tú eres verdadero, Señor, yo te amo, pero al otro día te levantas, entonces no, Señor, es que hoy ya no puedo, Padre, es que mira, Señor, y siempre allí, no, el Señor quiere que tú le creas día con día, que aunque sea difícil, porque es difícil, muchas veces, mis hermanos, no hemos dicho que nadie, todo el mundo se levanta ahí gozoso todos los días con una sonrisa. No, hay cosas que nos ponen a pensar muchas veces, pero ¿qué es el creerle al Señor? El reconocerlo en tu vida. Y que tú le des el lugar que a Él le corresponde, que a Él le corresponde en un momento de dificultad, donde tú no vas a colocar tus fuerzas en lo externo, sino que tú vas a correr a la presencia de Dios y te vas a humillar. Y le vas a decir, Señor, aquí estoy, Padre. No entiendo quizás la situación que estoy viviendo, Señor. Padre mío, la situación que estoy pasando, Señor. Pero aquí estoy en tu presencia creyendo que tú te vas a glorificar en mi vida. Aún la situación, aún sea de enfermedad, bien sea, mis hermanos, cosas que vienen de improviso a nuestra vida, que se levanta aún allí confrontaciones, muchas cosas se levantan. Pero ¿cómo tú haces que Dios se glorifique en tu vida dándole el lugar que corresponde en tu vida, dándole el centro de tu vida? No le des el centro de tu vida a tus problemas, no le des el centro de tu vida a ti mismo. No te contemples, es que siempre me pasa lo mismo, Señor, y es que siempre esto no, dile, Señor, no importa lo que esté viviendo, quiero ir a tu presencia, Señor.
y confiar en lo que, Padre mío, aún tú permites, lo que tú permites en mi vida. Y quiero que esto que estoy pasando, Señor, me ayude para crecer de fruto en mi vida, sea lo que esté pasando con un hijo, con un esposo, con una esposa allí, con lo que tú estés pasando, mis hermanos, diferentes confrontaciones, diferentes procesos, pero que tú le digas al Señor, quiero reconocerte en mi vida. Como el salmista David reconocía al Señor en su vida, él no simplemente en el palacio, no le dijo, Señor, gracias por tus bendiciones, no, aún en la persecución, aún allí que su propio hijo lo perseguía, él reconoció, mis hermanos, que había pecado delante de los ojos de Dios. Muchas veces nosotros hemos pecado delante de los ojos de Dios, hay consecuencias para lo que nosotros hemos hecho, muchas cosas vienen consecuencias. ¿Y qué hacemos cuando vienen las consecuencias? Nos volvemos altivos y orgullosos y decimos, Señor, ¿pero por qué me pasa esto? ¿Pero por qué esto así? No, y el Señor quiere que te humilles y reconozcas, Señor, por mi culpa, Padre, sí, Señor, dije lo que no había haber dicho. Fui imprudente al hablar esto que salió de mi boca, Señor, que lo hablé en un momento quizás de rabia, un momento de confusión. Señor, perdóname, lo reconozco, Señor, dije lo que no debía haber dicho. Pero muchas veces somos tan altivos y orgullosos y decimos, a veces salen palabras de nuestra boca y a veces decimos, ay, no, es que la hermanita no sé por qué es tan ofendida. ¿Por qué será que se ofende tanto? Ay, no, pero si uno le dices la verdad, no, muchas veces hay dureza en nuestras palabras. Y es necesario que nosotros siempre antes de hablar, le digamos, Señor, quiero el amor en mi vida, la misericordia antes de dar una palabra, que así sea una exhortación de parte de Dios, pero que tú sepas y que el Señor te dé la sabiduría aún para hablar las palabras conforme el Señor quiere que tú la abres, que sean medicina al corazón y no sean allí a herir el corazón. Por eso el Señor dice, los que no tienen dinero, venid, comprad y comed, venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan? Muchas veces vemos lo que es más valioso, que es el dinero, pero tú que estás gastando aún tu vida, mi hermano, tu tiempo que es tan valioso y lo estás derrochando en las cosas de este mundo. Y dice allí, ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan, en lo que no te aprovecha? El pan es algo que alimenta. Muchas veces tú estás dando el tiempo a algo que no te está aprovechando, a ese alimento que no te está aprovechando, porque muchas veces el tiempo que es tan valioso que tú dedicas para darlo y perderlo en un momento o quemarlo en un momento, voy a quemar este tiempito que me queda aquí. Y el Señor quiere que tú todo lo uses para lo de Él, que tú aproveches el tiempo. Por eso sabias las palabras de nuestro Señor Jesucristo cuando dijo, porque mi pan no es de este mundo, no es la comida y la bebida, sino mi pan es hacer la voluntad de mi Padre. Por eso dice, ¿por qué gastas el dinero en lo que no es pan? Muchas veces nos desgastamos intentando conseguir las cosas de este mundo, mis hermanos, y muchas veces soñamos y divagamos y decimos, ay, es que si yo tuviera esto, si yo tuviera lo otro, y allí quedamos y nos con las inconformidades, y es que ¿por qué no hice esto? Es que me habían ofrecido esa oportunidad de irme a trabajar a Estados Unidos, pero si el Señor te cerró la puerta, porque el propósito que Él tiene contigo es de negación día tras día y muchas veces te toca es conforme a la voluntad de Dios y no a lo que tú quieres. Entonces dice, ¿por qué? ¿Por qué en lo que no es pan tú estás invirtiendo allí? ¿Por qué gastáis el dinero y vuestro trabajo en lo que no sacia? Trabajo momentáneo, llenura del mundo que es momentánea, algo que no te sacia. Lo del mundo es momentáneo. Lo del mundo te llena por un momento. No dejes la heredad de Dios por cosas que son superficiales. No dejes lo que el Señor a ti te ha entregado, que es tan valioso, que es tan valioso, que el Señor te ha dado algo tan hermoso. No lo dejes
por los afanes del mundo. No entres en el afán del mundo porque vas a quedar allí estancado, vas a quedar estresado, vas a quedar allí. Nunca vas a poder llegar a un estándar del mundo porque, como te decía, el mundo se mueve por el dinero. El mundo se mueve porque quién tiene más, por quién usa más ropa de marca, por quién tiene el último celular, el iPhone, el 13 Pro, no sé si ya salió el 14, por quién tiene el computador más actualizado. El mundo se mueve por esto, porque el mundo te determina por lo que tú tienes y no por lo que tú eres. Si te ven bien vestido, si ven que sales bien arreglado, tienes un carro, entonces el mundo te aprecia. Eres de gran valor, pero el Señor vio algo más en ti que no fue tu dinero porque ni siquiera tienes. El Señor vio valor en tu vida y te ha entregado cosas valiosas. Por eso nunca compares lo valioso de Dios con lo que puede ofrecer este mundo. Porque dice allí, oídme atentamente y comed del bien, porque Él está hablando a la iglesia de Cristo, aquella que alinea su oído a lo espiritual y escucha al Señor y lo oye. Y dice, oídme atentamente y comed del bien, come de lo mío y se deleitará vuestra alma con grosura. Porque tú, cuando te alimentas lo de Dios, no estás alimentando tu cuerpo, estás nutriendo. Tú ves cuando un alimento es nutritivo, el cuerpo lo absorbe, absorbe las vitaminas, los minerales, pero cuando algo es chatarra, algo que no te nutre, ¿qué pasa? Que te vas a engordar, que te va a llegar es allí a las arterias, pero algo que nutre, mis hermanos, es lo que levanta el cuerpo. Tú sientes cuando un alimento, como lo es el pescado, como es esto que te nutre, que te levanta. Entonces el Señor, lo que Él da, es algo que nutre tu alma. Dice, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. He aquí, yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe a los maestros de las naciones. He aquí llamarás a gentes que no conociste, y gentes que no te conocieron correrán a ti por causa de Jehová tu Dios y el Santo de Israel que te ha honrado. Cuando tú te niegas a lo del mundo, cuando tú no vives conforme vive el mundo, Señor, te une con personas que tú nunca conociste y te lleva a las naciones, mis hermanos, y te une allí a ser de bendición para tantas almas que necesitan una palabra de vida, porque el Señor te da honra. El Señor es el que te honra cuando tú te niegas a lo tuyo propio, porque el Señor, tú has visto en ti negación. Tú dices, Señor, yo no puedo ser como aquella persona que está tan dedicada en su mundo, que tiene sus autos, tiene su trabajo y veo que gana mensualmente un buen dinero y veo que dependen allí, que tienen aún empresas o viven allí y veo que no les falta allí las cosas. Pues el Señor te dice, en ti hay un propósito, porque yo tengo un propósito especial contigo. Por eso necesito que tú te niegues a lo que tú ves, te niegues allí, porque tú muchas veces has dicho, porque no puedo, digamos, ser igual a otras personas, porque en ti hay algo diferente. La gracia del Señor, Él te ha dado cosas valiosas y es necesario que tú lo valores. Valora lo de Dios, valora lo que el Señor te ha entregado, valora, dispón tu corazón para lo de Él. No seas allí de los que no valoran el tiempo con Dios. Porque hay muchos que no valoran el tiempo con Dios. Hay muchos que le dan migajas al Señor. Le dan lo último de su tiempo, le da lo que le sobra, le da el momento de la emoción. Pero aquellos que valoran el tiempo viven una vida en el Espíritu. Aquellos que valoran el tiempo de Dios, allí todo lo toman en el Espíritu. Y dice el Señor que llamará a gente que no conociste. Y gentes que no te conocieron correrán a ti y se acercarán a ti. Tú verás personas, verás mujeres, verás allí varones, verás aún niños, jóvenes que dicen, tú tienes algo especial
dame lo que tú tienes, así como compartía el testimonio Carlitos, es la gracia que Dios ha dado en una vida, es un respaldo, pero detrás de todo esto, mis hermanos, hay mucha negación, detrás de los hombres de Dios. Detrás de esos hombres de Dios que tú dices, Dios mío, qué tremendo hombre de Dios, hay una negación muy tremenda a su yo, a lo que quiere, a lo que quizás anhelaba en un tiempo. Tú siempre escuchas un testimonio de un hombre de Dios, de esos pastores de Dios, y ellos tenían caminos por donde ellos iban, pero el Señor se les paró enfrente y dejaron todo por seguir al Señor. Por eso son pocos los que se niegan. Por eso el Señor quiere que tú seas aquellos que lo buscan a Él y valoran lo eterno. Porque eso es, mis hermanos, es lo eterno, no es lo de este mundo. Lo de este mundo aquí se queda. Tú ves una persona que tiene dinero, mis hermanos, muchas veces se enferman y no pueden ni siquiera gastar su dinero. No pueden aún lo material, pueden hasta comprar personas, pero el amor nunca lo pueden comprar. Nunca pueden comprar el amor por más que compren personas a que estén con ellos, pero nunca comprarán el amor. Por eso nosotros tenemos algo valioso que no es de esta tierra. No se compra con dinero de esta tierra, lo de Dios no se compra, lo de Dios se cree, lo de Dios se obedece, lo de Dios se valora y el Señor da una honra a aquel que valora su palabra, que valora su llamamiento. El Señor da una honra. Dice, busca a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Si tú has visto que el Señor te ha dado lo valioso, búscalo más, métete más con Él porque Él tiene mucho más para darte. No te conformes con un momento, no digas, ay, si es que el Señor me habló tan lindo. No, introdúcete en los ríos de su espíritu. Dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvasen a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. El Señor perdona vidas, por eso el Señor está llamando al arrepentimiento, como levantó allí a Juan el Bautista, allí con el espíritu de Elías, porque es ese espíritu que el Señor ha dado a la iglesia en este tiempo para proclamar el arrepentimiento, para volver allí. Vuélvanse al Señor, busquen al Señor. Por eso, qué más importante, qué tal tú entretenido haciendo tu vida en el mundo, haciendo allí tus anhelos, tus sueños y enfocado en ello, y tantas almas perdiéndose, mis hermanos, cuando el Señor te ha llamado como profeta a las naciones, ha ungido tu boca para que tú proclames la verdad. Porque Juan el Bautista entendió el propósito desde el vientre, lo entendió desde que nació, lo entendió, porque él sabía que no venía a este mundo a ser allí el gran sacerdote como lo fue su padre, a estar en un templo sirviendo. No, él entendió el propósito de Dios. Él entendió que venía a proclamar allí, que venía porque venía ahí detrás de él uno que era más grande que él. Él entendió el propósito. Por eso, iglesia, entiende el llamado tan tremendo que Dios ha dado en esta vida. Por eso es necesario que tú estés revestida del Espíritu Santo, porque sola no puedes, sola te vas a ahogar. Sola te vas a salir corriendo, sola no vas a poder avanzar aún los caminos de valle de muerte que estamos pasando en este tiempo, los caminos tan duros, la atmósfera espiritual que se está moviendo, los enemigos que se levantan. Sola tú no vas a poder. Revístete del Espíritu Santo. Por eso dice la palabra que el Señor, el cual tendrá misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. Dijo Jehová, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Por eso
No sigas allí tus sueños, tus anhelos, no te frustres. Si no has logrado lo que quizás tú tenías 7 años, 10 años antes y tú decías es que quiero hacer esto, lo otro y el Señor te ha llevado por otros caminos, mira, te digo en el nombre del Señor, no te frustres, porque el Señor ha entregado algo valioso. Siempre recuerda esta palabra, que tus pensamientos no son los pensamientos de Dios. Por eso alíñate a su espíritu, que tus caminos, porque tú venías por un camino, como Saulo de Tarso venía por un camino y le fue necesario que el Señor lo bajara del caballo y le cambiara allí el camino por donde él iba. Él iba en el camino de perseguir la iglesia, de hacer valer la ley allí de los hombres, pero el Señor lo cambió al camino del Espíritu, lo bajó de la religiosidad, lo bajó del camino de hombres y lo pasó a una dimensión del Espíritu donde Pablo, él iba siempre guiado por el Espíritu Santo. Él nunca iba a un lugar porque decía, me voy para allá. No, siempre guiado. El Espíritu Santo aún le evitó ir a un lugar un día y él así lo hizo. Siempre guiado por el Espíritu Santo. Por eso entiende que tus caminos no son los caminos que el Señor tiene para ti. Por eso alíñate a la voluntad de Dios. Puede que por un momento estés siguiendo tus caminos. Puede que por un momento estés caminando tus propios caminos, pero el Señor se va a parar en tu camino y te va a alinear a sus caminos, porque sus caminos son grandes, sus caminos son más altos. Mira lo que es hermoso, alto, celestial, lo espiritual. Él no está en lo terrenal. Para el Señor esto terrenal, Él no está en lo terrenal, no está en esta atmósfera, no está en el cronos humanos, Él no está dependiendo allí de que sube la inflación, de que baja. No, el Señor va más allá de todo eso. Él ve un corazón que le cree a Él, que se rinde delante de la presencia de Dios. Dice, mis pensamientos más que vuestros pensamientos, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra, y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía. Por eso el Señor no quiere que tú mires más con tu mirada natural. Tú ves la condición de tu hijo. Sí, lo estás viendo en lo natural, en el mundo, haciendo lo que quiere, entretenido en sus asuntos, o de tu esposo, o allí de tus padres, de tus hermanos. Tú ves lo natural, pero el Señor quiere que tú entiendas que tus pensamientos no son los pensamientos de Él, y que el Señor tiene planes de bien y no de mal. El Señor tiene planes de bien y no de mal, por eso créele al Señor, porque así como desciende la lluvia y la nieve descienden, mis hermanos, para nutrir. Ellas cumplen una función, porque en la tierra cumplen su ciclo, llueve, es necesario, cae la nieve, ellas nutren la tierra. No viene por casualidad, no viene porque quisieron llover y no hacen nada, no. Todo es porque el Señor así lo tiene en su plan perfecto, y nada desciende del cielo, mis hermanos, sino que riega la tierra. Lo de Dios viene, la palabra, lo de Él riega la tierra, dice que la hace germinar y producir. ¿Quién lo hace? Sino solamente Dios. Por eso tú tienes que creer. Cada situación, mis hermanos, cuántas veces los procesos y dificultades, pero allí el Señor nos hace fructíferos como a un José, mis hermanos. En un tiempo en Egipto el Señor lo hizo fructífero, lo perseveró para que él perseverara. Por eso no le halles despropósito al Señor en una vida. No le busques despropósito al Señor en un alma. No digas, mira cómo está allá este hombre, y es que lo veo igual allá, y es que es un ente, y es que no ora, y es que no, es que ya estoy cansado. No le halles despropósito a lo de Dios, porque allí estás no creyéndole al Señor.
los pensamientos de Dios son tan diferentes a los tuyos y quizás el Señor está trabajando en ti. Quizás el Señor quiere trabajar en tu vida, porque el Señor en un momento puede tocar una vida y transformarla. Aún, mis hermanos, en el momento allí, quizás una persona que no vivió para Dios en su vida, pero al final Él salva un alma, que sus pensamientos son más altos. Es un Dios soberano, por eso tú créele al Señor. Dice que Él da semilla al que siembra y pan, la provisión de Jehová al que come. Dice que da pan al que come. Él es el que provee tu casa. Él te provee en cada tiempo que tú vivas. Sea el tiempo que tú vivas, allí va a estar el Señor proveyéndote. Un tiempo donde necesitas la paciencia, el Señor te va a dar paciencia, te va a procesar para que tengas paciencia y te va a proveer allí la espera. La espera en el camino, el Señor te provee el alimento, te provee la paz que sobrepasa entendimiento, te provee el amor para amar como Él ama, porque todo esto se resume allí, que tú ames como Él ama, que tú le sirvas, porque el que sirve al Señor lo hace en amor, no por obligación. El que ama el llamado lo hace por amor. El que sirve a las ovejas lo hace porque aman las ovejas. El verdadero hombre y mujer de Dios hace todo por amor, porque ama, porque ama. Entonces esa palabra está haciendo vida en él, porque se rinde ante el Señor. Así que será mi palabra que sale de mi boca, dice, no volverá a mí vacía, porque la palabra del Señor no vuelve vacía, sino que hará lo que yo quiero conforme sea su voluntad y su propósito, y será que prosperará, porque prospera en aquello para que lo envíe. Por eso tú no le digas al Señor qué hacer. Tú no le digas, es que yo quiero esto así cuadradito, porque estamos acostumbrados a que todo lo queremos, que si queremos un celular rojo, le compramos una funda y lo ponemos rojo. Que si queremos un televisor de 40 pulgadas, voy y lo pido así. Todo lo queremos como nosotros queremos. Pero no te olvides que los caminos del Señor no son tus caminos. Tú dile, Señor, haz lo que tú quieras hacer. Yo te entrego allí cada vida, Señor, te entrego mi situación, te entrego mi casa, te entrego mi familia, te entrego este problema, te entrego todo. Tú haz como tú lo vayas a hacer conforme sea tu voluntad, porque sé, Señor, que tu palabra no vendrá vacía. Tu palabra no vuelve, Señor, a ti vacía, sino que hace lo que tú quieres y es prosperada en aquello que tú quieres, Señor, conforme sea tu voluntad, porque con alegría saldréis y con paz seréis vuelto. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplausos. En lugar de zarza crecerá cipres, y en lugar de la ortiga crecerá raya. Y será Jehová por nombre, por señal eterna, que nunca será raída. El nombre de Dios, mis hermanos, tiene que ser glorificado. ¿Y cómo se ve el nombre de Dios glorificado en tu vida? Que tú seas testimonio. Porque el pueblo de Israel pisoteó el nombre de Dios. ¿Por qué, mis hermanos? Porque andaban en pecado, adoraban otros dioses, estaban allí en sus cosas, y entonces el nombre de Dios era blasfemado. Pero el nombre de Dios es santo. Santificado es su nombre. Por eso el nombre de Dios tiene que ser glorificado en tu vida. Que si tú dices, el Señor es bueno, tú vivas conforme a las bondades de Dios. Que si tú dices, el Señor es fiel, tú no vivas, ay, desesperado, y que las personas que están a tu alrededor, pero ¿qué le pasó a esta persona? La hermanita se desesperó. Entonces el nombre de Dios los estás botando por basura al piso y lo pisoteas. El Señor quiere que tú te levantes como hijo de Dios y entiendas que el nombre de Dios es santo. Sométete al señorío de Cristo a tu vida. Entra en lo de Dios. Sumérgete en los ríos de su Espíritu Santo para que Él pueda usar tu vida conforme es su voluntad.
está. Por eso no dejes allí simplemente que la palabra, Señor, yo me uno, que mis hermanas están intercediendo, Padre, yo me conecto, me uno a la oración, que si no me puedo conectar, Señor, sé que están allí intercediendo, me uno. No te conformes allí con que pasa y pasan las aguas y tú allá parado, expectante de lejos. No, únete porque el Señor te está llamando. El Señor tiene propósito con tu vida, únete a lo de Dios, porque esto es aquel que cree, aquel que se dispone, aquel que se niega a lo suyo y sigue al Señor. Sigue al Señor. Mira, este mundo tiene un final, este mundo tiene fecha de vencimiento. Los hijos de Dios no estamos en este mundo aquí para crecer, nacer, reproducirnos y morirnos. No, hay un propósito sobre la iglesia de Cristo. Hay premura de tiempos, estamos en los tiempos finales. ¿Tú le crees? Tú entiendes, como decía Daniel allí en el libro de Daniel, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Aquel que entiende, dice la palabra, comprenderá. Tú estás entendiendo, Señor, sí, estamos sintiendo que son los finales de los tiempos. Bueno, ponte a orar, pide misericordia por el que no puede orar. Mira a los jóvenes, no simplemente allí, ay, mira, ese joven se está perdiendo. Ora, siente allí, porque muchas veces como no son nuestros hijos, como no son nuestros hermanos, entonces muchas veces sentimos la indiferencia, porque no nos está pasando en el momento, pero el Señor, aquel que está en el Espíritu, le da sentir, da ese espíritu de intercesión que tú sientes por el desvalido, tú sientes allí por el que está allí abandonado, tú sientes por el que está vacío, tú lo sientes porque el Espíritu Santo te da el sentir. Te da el sentir, por eso no andes allí en lo natural, en las emociones, que por un momento vio un cieguito allá y se cayó en la calle y no, Señor, qué tristeza. No, siente así no lo veas. Por el Espíritu el Señor te da sentir, te da ese sentir como madre, aunque quizás no seas madre, te da el sentir como hijo, aunque quizás tus padres estén bien, pero te da el sentir de sentir allí por un hijo que está mal, que tú sientas y rasgues el corazón delante del Señor. Por eso el ayuno, el ruego, la oración, para que tú siente por lo que el Señor ha llamado a interceder, siente, pide misericordia, pídele allí misericordia al Señor, porque dice que el Señor, Él tendrá misericordia. Él tendrá misericordia, por eso levanta a la iglesia a proclamar, levántate, aprovecha el tiempo de ayuno, no menosprecies el tiempo, no menosprecies el tiempo de la visitación. Porque fue lo triste, lo que Jesús vemos allí, que le dio tristeza en su corazón, que Él estaba allí, pero no lo aprovecharon. Tuvieron allí el caminar. Por eso si tú sientes la presencia del Señor, no quedes allí como expectante, duro, sino derrama el corazón en la presencia de Dios y húndete al pasar allí de la presencia de Dios. No seas duro, no seas dura allí cuando el Señor está ministrando una vida, cuando el Señor está trayendo una palabra de consolación. No te pongas duro, altivo, sino, Señor, me bajo, Padre, recibo esa palabra que penetre en mi corazón, que sea vida en mí, Señor, porque no quiero más la altivez, no quiero más el orgullo, no quiero nada más aquello, Señor, que me pone como piedra ahí, como vemos allí que eran los judíos. Jesucristo hablaba esas palabras de vida y ellos no podían entenderlo, mis hermanos, porque estaban en su estructura, estaban en su altivez, en su dureza. Pero cuántos, esta mujer sirofenicia sí recibió allí aún del pan que caiga debajo de la mesa, decía, aún allí los perros también van a comer, porque ella entendía y le daba el valor a lo de Dios. Valoraba ese caminar, valoraba allí lo que venía de Dios, de parte de Dios. Valora el tiempo, no menosprecies el tiempo de la visitación del Señor para tu casa, para tu vida, para tu corazón. Doy gracias al Señor en el nombre poderoso de Jesús por cada palabra que está impartiéndose en esta semana. Y pido al Señor para que tu corazón allí se abra para lo que Él está hablando. No comiences a razonar en lo natural, no comiences a sentir y a querer ver las cosas en lo natural.
Abre tu corazón en lo espiritual y dile: Señor, estoy hambriento. Estoy desesperado por ti, Señor, como el siervo brama por las corrientes de las aguas. Así, Señor, así clama mi alma por ti. Así clama mi alma por ti, Señor, porque sé que lo que me mantiene en pie cada día es tu misericordia, porque si fuera de mí estaría donde, Señor, en el mundo perdido. Por eso ten misericordia de aquellos que están en el mundo perdidos, Señor, porque no soy mejor que ellos. Lo que me mantiene aquí, lo que te mantiene aquí, delante del Señor, lo que permite que abras tu boca, es la misericordia del Señor en tu vida, es la gracia. Por gracia, porque es por gracia, porque no es de nosotros, no es el que corra, no es el que avance en su fuerza, mis hermanos. Por eso ten misericordia por el que no lo puede hacer, por el que está en el mundo, por aquel que no puede comprender la palabra. Entiende el ayuno que el Señor, para que tú te coloques como un Daniel. Un Daniel no se creyó mejor que el pueblo que estaba en cautiverio, sino que él pedía perdón por el pueblo. Colocaba sus pecados como suyos. Por eso el Señor sí nos ha puesto acá delante de su presencia en este ayuno. Estemos aquí como aquellos que no pueden estar, aquellos que no tienen la conciencia para hacerlo. Humíllate ante el Señor y dile: Padre, oro por aquellos que no pueden hacerlo. Al que tu misericordia los alcance, Señor, que tu misericordia llegue allí, llegue a esas vidas, a esos enfermos, a aquellos que están sufriendo dolores difíciles, mis hermanos, en un cuerpo. Tú siente allí como puedes sentir a alguien que tiene dolores fuertes. Por eso no seamos duros al hablar, no seamos duros al expresar palabras, porque tú no sabes lo que vive cada persona. Tú no sabes las luchas que cada persona tiene que vivir. Tú solamente pídele al Señor misericordia, sabiduría. Levántate, sé sensible a la voz del Espíritu Santo. Aleluya. Sé sensible a la voz del Espíritu Santo. Introdúcete allí en las profundidades del Espíritu Santo. Métete allí en lo del Espíritu. Métete en lo del Espíritu. Sé una mujer, sé un hombre, sé allí un siervo del Espíritu. No te conformes allí con lo natural. Lo natural se va a acabar. Lo que tú ves a tu alrededor natural tiene un final. Entra en las dimensiones, entra en el kairos de Dios, entra en el tiempo de Dios, en el tiempo de Dios. Y ese es un tiempo. No mires que son 5 días, no mires allí las horas que tanta prédica. Entra, únete, introdúcete al tiempo, allí donde no hay horas, donde no hay una dimensión allí de horas, de minutos, como en el cronos humano. Entra. Señor te quiere allí, Señor te está llamando, Señor te está llamando, está tocando la puerta de tu corazón, está hablándote. No desprecies sus palabras, no endurezcas tu corazón. Créele a lo que Él está hablando, créele a lo que Él está hablando. Bendigo tu vida, bendigo tu casa. Mil bendiciones.